fuerte aplauso para que iniciemos entonces el magíster. Buenos días a todas y a todos. Querría empezar agradeciendo al Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y en particular a la maestría en Ciencias e Innovación en Educación la amabilidad en invitarme para compartir con ustedes estas 3 sesiones, estos 3 días de trabajo en común. Quisiera hacer referencia en particular a la profesora Carolina González y al profesor Dairo Quintero, porque son 2 personas a quienes conozco ya de hace algún tiempo. A la profesora Carolina la conocí en la Universidad Internacional de Andalucía, donde ella estaba realizando una maestría en educación. Yo fui profesor suyo, y al profesor Dairo Quintero lo conocí en la Universidad de Antioquia hace ya unos años, y con los cuales he ido manteniendo relación durante todo este tiempo, y entiendo que han sido quienes han hecho posible mi presencia en este evento. Mi intención es hablarles de lo poco que yo sé, y lo poco que yo sé tiene que ver con una profesión que se inició en el año 72 y concluyó en el año 17 de manera oficial. Extraoficialmente sigo trabajando, quizá más que antes, porque por ejemplo, es mi 4º viaje a América este año. Por tanto, tengo ganas de seguir trabajando porque creo que puedo seguir aprendiendo y creo que puedo seguir aportando pequeñas cosas al conjunto de personas que se dedican a una tarea tan poco reconocida socialmente como es la educación. Voy a ver si soy capaz de manejar estos instrumentos. Antes lo he probado y ahora no sé exactamente qué pasa. Les he preparado unas diapositivas para, de alguna manera, para de alguna manera ir viendo la coherencia del discurso. La idea inicial es empezar con una breve introducción sobre quién soy y en qué creo. Habitualmente no es fácil presentarse, pero me parece que es fundamental porque en la presentación de alguna manera expongo las cartas boca arriba para que ustedes sepan de lo que les voy a hablar y por qué les voy a hablar de lo que les voy a hablar. A continuación les hablaré de la didáctica de las ciencias y de todo el proceso de construcción de un campo de problemas relativamente nuevo, que son las didácticas específicas. Las didácticas específicas, yo habitualmente suelo decir que son hijas del mayo del 68, es decir, son hijas de un momento en que el sistema educativo se masificó de tal manera que aparecieron nuevos problemas que exigían respuestas distintas a las respuestas clásicas. Luego entraré con un poco más de detalle en los orígenes de este campo de problemas. Yo me niego a discutir con colegas que a veces quieren discutir si es una ciencia, si es una disciplina. Yo creo que es un campo de problemas. Creo que en la sociedad, cuando hay un problema, alguien intenta resolverlo. Y evidentemente había un problema importante cuando se masificó el sistema educativo, que entró en la escuela una población cuyo destino no era la universidad, sino simplemente formarse como hombres y mujeres, como ciudadanos y ciudadanas, para que pudieran participar en la vida de su sociedad de otra manera distinta a la que participaban anteriormente. Luego les hablaré de qué es innovar, de quién innova y por qué se innova, y fundamentalmente de el docente como un práctico reflexivo, como una persona que toma decisiones en un contexto tan complejo como es la práctica escolar. Y acabaré con unas reflexiones finales que inicialmente yo había pensado casi como forma de taller sobre si mi práctica es o no es reflexiva y qué significa una práctica reflexiva. Si no nos da tiempo, he dejado material a la organización y que seguramente pueden enviárselo a través del correo electrónico. ¿Quién soy? A mí me gusta empezar diciendo que yo antes de ser docente fui niño y alumno. Y creo que es importante que quienes se dediquen a la docencia lo tengan claro. Porque a diferencia de aquellos que no se dedican a la docencia y que también tienen recuerdos de la escuela, mis recuerdos como alumno han marcado los inicios de mi profesión. Y esto ha sido casi común en el 100% de quienes se dedican a la docencia. ¿Por qué razón?
porque probablemente la formación académica que han recibido en las universidades para ser maestros de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria, ha sido excesivamente teórica y ha sido poco útil en los inicios de la profesión para enfrentarse a una situación tan nueva como la de enseñar a niños, niñas y a jóvenes que aspiran a aprender unos contenidos determinados. ¿Cómo lo hemos resuelto la mayoría? Pues recordando cómo nos enseñaron determinados contenidos a nosotros. O recordando, efectivamente, lo que aprendimos y lo que no aprendimos, recordando a los docentes que nos dieron una mano para aprender y a aquellos docentes que no nos dieron una mano para aprender. Por esto es importante tener en cuenta que uno, antes de ser docente, fue niño y fue alumno. Y efectivamente luego se hizo docente y uno acabó siendo docente porque creyó que era una de las profesiones más interesantes de todas las profesiones habidas y por haber. Yo tuve un pequeño problema familiar. Mi papá era auxiliar de farmacia, no pudo ser farmacéutico porque vivió una época muy convulsa en la historia de España, la guerra civil, con la posguerra, con la cárcel, con los campos de concentración, y no pudo estudiar ninguna carrera, entonces se empeñó en que sus hijos, tengo otro hermano, uno de los dos al menos fuera farmacéutico, y los dos nos inclinamos por la historia, pero a pesar de ello, insistían en la importancia de una carrera, porque entendían que la farmacia era una carrera noble, una carrera, pero tanto uno como otro somos profesores universitarios porque nos encantaba la docencia. No tenemos antecedentes familiares, los antecedentes vienen de haber sido alumnos durante algún tiempo y probablemente de haber encontrado algún docente que en algún momento nos llamó la atención por alguna razón que motivó que nos dedicáramos a ello. Y como les han dicho ya, y yo soy licenciado en Filosofía y Letras por una razón muy simple. En España yo podía ser maestro con 16 años. Es decir, prácticamente sin afeitarme, podía empezar a enseñar a alumnos que casi eran de mi misma edad. Mis papás en este caso tuvieron un poco de sentido común y dijeron, no, tú no vas a ser maestro. Con 14 años acabé el bachillerato elemental y podía entrar en una normal, ya les digo, en 3 años es ser maestro. Y entonces estudié bachillerato superior y acabé estudiando historia, pero el gusanillo de la docencia perduró. A pesar de que en la universidad solo me enseñaron historia moderna y contemporánea, de tal manera que yo acabé los estudios haciendo una tesina de licenciatura sobre la subida al poder de Hitler, interpretada por la prensa obrera catalana, de Barcelona en concreto, que me fue muy útil para aprobar la carrera, pero no me sirvió absolutamente para nada un mes después, cuando tenía enfrente a grupos de alumnos de 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años. No me sirvió absolutamente para nada. Por tanto, inicié un proceso de autoformación que me ha llevado a donde estoy. Aprendí a ser maestro en la práctica. Afortunadamente, hoy las cosas han cambiado, pero en mi época no existía una formación universitaria para la docencia en enseñanza secundaria. Existía la formación de maestros de infantil y de primaria, en la cual había una asignatura llamada había una asignatura llamada Matemáticas y su didáctica, o Historia y su didáctica, que consistía fundamentalmente en contenidos de historia o de matemáticas y enseñar y decir, y esto lo puedo enseñar así. Evidentemente la concepción actual de la didáctica no es esta. La concepción actual de la didáctica no es entender que el docente solo ha de tomar decisiones sobre el cómo enseñar, sino que el docente ha de empezar tomando decisiones sobre el para qué enseñar, el qué enseñar, el cuándo enseñar y, por supuesto, el cómo, el con qué y también todos los temas referidos a la evaluación. Al final me doctoré porque me dediqué a ello y yo aprendí, como les decía, a hacer de maestro en la práctica, pero ante los problemas que no sabía solucionar, tuve la fortuna de encontrar otros colegas que tenían los mismos problemas y conjuntamente formamos un grupo dentro de un movimiento de renovación pedagógica. El movimiento de renovación pedagógica Rosa Sensat de Barcelona lleva el nombre de una maestra del primer tercio del siglo XX que fue muy innovadora en su práctica como docente de ciencias, y a partir de ahí
organizamos una escuela de invierno y de verano en la que nos íbamos autoformando al margen de la formación oficial, que no nos sirvió para nada. Esto me permitió en un momento determinado poder acceder a la universidad y dedicarme a la formación de maestros. Y en este momento es cuando decidí que, a pesar de que me era más cómodo hacer una tesis en historia, porque simplemente entraba en un archivo, en una hemeroteca, sin ningún tipo de problemas, cogía 4 legajos o cogía revistas, me decidí trabajar en un contexto más complejo, como era el contexto aulario. Hice una investigación centrada en una innovación curricular, con maestros y con alumnos, que desde luego personalmente me enriqueció mucho más en lo que ya era mi profesión como didáctico. Finalmente, como les decían, me he dedicado a seguir construyendo conocimientos sobre la práctica de la enseñanza y la práctica de la enseñanza para formar docentes, que es otra práctica que tiene algo en común con la práctica de enseñar, pero que es distinta de la práctica de enseñar, como veremos luego. Por tanto, en mi desarrollo profesional hay como 3 momentos: una formación como historiador, una formación práctica como maestro y, por supuesto, una formación como formador de profesores, que es a lo que me he dedicado los últimos años de mi vida profesional y a la que sigo dedicándome hoy, a través fundamentalmente de la investigación educativa y de la dirección de tesis doctorales, y también a través de intercambios con colegas españoles y de otros países de habla hispana. Estas 3 prácticas comparten muchas cosas y fundamentalmente comparten la idea de la educación al servicio de la ciudadanía. Yo creo que la educación es lo más importante para el desarrollo de un país. Sin una buena educación difícilmente avanzaremos y llegaremos a aquellas cotas de desarrollo en las que queremos llegar. ¿En qué creo? Ya van viendo un poco que en mi discurso ya van apareciendo ideas sobre mis creencias. Hace años empezaba, cuando hacía mi presentación, diciéndome que yo me ubico en la teoría crítica, que yo soy un seguidor de las ideas de Paulo Freire, de Giroud, de Appel, de todos los... Y de repente un día, paseando por la ciudad de Buenos Aires, me topé con una escuela primaria, la escuela Rawson, en el barrio de San Telmo, en el que había una placa que decía justo lo que dice aquí. Aquí se piensa, aquí también se lucha y aquí se ama. Este es un breve poema, es el final de un poema de Amado Nervo, que además no tiene nada que ver con la educación. Amado Nervo es un poeta mexicano bastante metafísico, pero que alguien consideró que los 3 versos finales eran muy adecuados para poner una placa en homenaje a los primeros maestros de la escuela pública del barrio de San Telmo en la ciudad de Buenos Aires, en torno a la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, interpreto esto de la siguiente manera. Hoy apenas hay instituciones que enseñen a la ciudadanía a pensar. La única institución que puede hacerlo, si quiere, es la escuela. Es la escuela. La escuela es la institución que fue pensada para socializar, es decir, para incorporar a las jóvenes generaciones en los valores de la sociedad adulta. Y hoy creo que hoy la escuela debe ser el único lugar, o es en mi opinión casi el único lugar, que puede enseñar a pensar, es decir, a convertir el conocimiento cotidiano en un conocimiento científico gracias al aporte de la historia de la humanidad, que la historia de la humanidad ha ido construyendo en los distintos campos del saber. Enseñar a pensar es clave, es clave. Somos la única especie animal que piensa. El resto de especies animales no piensan, o al menos no piensan como los humanos. Ustedes saben perfectamente que entre un perro de hoy y un perro de hace 1000 años no hay diferencias, y si las hay, no son tanto porque el perro haya construido conocimiento, sino porque los humanos lo hemos cogido, lo hemos llevado a casita, lo tenemos en casa, lo vestimos, lo alimentamos y estas cosas, pero no porque los perros hayan construido conocimiento e historia que vayan traspasando de generación en generación. Esto lo hacemos los humanos. Y en este sentido es fundamental tener en cuenta que hoy la escuela ya no tiene como objetivo fundamental transmitir información, porque de información hay mucha y al alcance de todo el mundo, sino ayudar a los jóvenes a cómo hay que tratar a esta información para construir pensamiento y poder pensar autónomamente sobre los problemas del mundo y sobre su ubicación. Aquí también se lucha. ¿En qué sentido? Evidentemente no en el sentido bélico. Aquí también se lucha en un sentido muy claro.
Los saberes escolares son saberes complejos. La matemática, la ciencia, la historia, la lengua, la literatura, la filosofía, la química, la física, son saberes complejos. Son saberes que un niño o una niña de 10, 12 años no es lo que más le gusta. Yo no me acuerdo de mi escolaridad y no me acuerdo que saltáramos de alegría el lunes a las 8 de la mañana porque teníamos clase de matemáticas. Al contrario, saltábamos de alegría porque nos reuníamos con los colegas que no habíamos visto durante el fin de semana. Siempre había algún rarillo, ¿no?, que le gustaba las clases de física o las clases de historia, pero por regla general a los 10, 12 años no te gustan las cosas. Entonces, lo que te gusta es estar con los amigos, ir al patio, jugar a estas cosas. Entonces, la tarea del docente es predisponer para ayudar a los muchachos a participar en la aventura del aprendizaje, de apoderarse de una cultura que les hará más libres, que les hará más sabios, que les hará más solidarios, que les hará personas socialmente más útiles. Ahora, esto exige un esfuerzo, pero este esfuerzo que representa la lucha ha de ir acompañado de una predisposición por parte del profesorado. Es decir, hemos de crear las condiciones para que los jóvenes quieran participar libremente de la aventura de pensar, porque si no, no piensan, solo pensamos cuando queremos pensar. Nos podemos distraer de muchas cosas, pero el hábito de pensar es un hábito que uno hace cuando quiere, y esto no siempre en la escuela lo tenemos claro. Y aquí se ama, ¿en qué sentido? En un sentido para mí fundamental. El acto educativo es un acto humano, es un acto que debe estar presidido por relaciones de cordialidad, de amabilidad y de amor. ¿Por qué? Porque el adulto es un experto que ha de crear un clímax que permita al joven, al niño, encontrarse a gusto en esta aventura de aprender. Esto no significa que yo tenga que ser amigo de los niños y las niñas, no, yo no soy su amigo, entre otras cosas porque hay una diferencia generacional que me lo impide, pero yo soy el ser humano que les acompaña, que les da la mano en esta importante aventura de ir introduciéndoles en los saberes que van a ser de ellos personas mucho más sabias de lo que fueron cuando se iniciaban en la escuela. Me parece que es fundamental sobre todo esta idea. La escuela debe convertirse en un lugar en el que brote el pensamiento, en el que los muchachos tengan claro que cuando entraron no sabían lo que sabrán cuando salgan, pero no tanto un saber memorístico que uno aprende y olvida con facilidad, sino un saber que les permite leer el mundo, entender cómo es el mundo en el que viven y poder participar conscientemente en su desarrollo. En realidad hay algo que debemos tener muy en cuenta y que lo he ejemplificado en este breve texto de dos docentes de enseñanza secundaria argentinos del año 63, que es que la tarea educativa es una tarea que predispone si ponemos el énfasis en aquello que los niños, las niñas y los jóvenes pueden hacer, que es construir su futuro, porque es lo que tienen. Pasado tienen poquito, presente es un tiempo efímero, por tanto la apuesta de la escuela es facilitarles las herramientas para que vayan tomando decisiones en el único tiempo que pueden construir, que es, como les decía, el tiempo del futuro. Fíjense en este texto. Y en la actualidad de este texto es del año 63, la mayoría de ustedes no habían nacido. Para la juventud actual, la historia, pero puede ser cualquier otra disciplina, sin un proyectarse hacia adelante es letra muerta, solo interesan los procesos en tanto ayudan a interpretar la realidad actual y en cuanto dejen entrever la posibilidad de un mundo futuro menos inestable y más feliz. Esto podría haberlo firmado cualquier docente en el 2019. Sin embargo, desde el 1963 y probablemente desde mucho antes, podíamos remontarnos a John Dewey e incluso podíamos ir a Rousseau, la intención educativa es esta. Desgraciadamente no ha arraigado en la profundidad que debería, pero aún estamos a tiempo, porque el ser humano tiene capacidad para progresar libremente. ¿Por qué? Porque la educación sigue siendo el puente más importante entre nuestra sociedad y el futuro, el único verdaderamente esencial. Por eso es importante, no tanto que cuando pensemos en términos educativos pensemos en cómo
aprendimos nosotros o como nos enseñaron, sino en facilitar las herramientas para que otros puedan construir aquello que a veces a nosotros se nos pudo negar, es decir, la opción de construir nuestro futuro a través de los conocimientos escolares. En este juego de triángulos señala un poco la importancia del futuro. El pasado ya ha pasado. Los niños y los jóvenes tienen poco pasado, por lo tanto tienen poca experiencia y poco recuerdo de vida. El presente es un tiempo efímero, la apuesta es siempre el futuro. Evidentemente un futuro que se inicia en el presente. En el presente ponemos las bases de aquello que queremos ser, y el futuro es, y esto no deberían perderlo nunca de vista, el que orienta a las sociedades y a las personas. Ustedes, los jóvenes, están aquí porque quieren tener un título de profesor o de profesora, de matemáticos, de científicos, etc. Es decir, lo que nos predispone a aprender es lo que queremos ser, no lo que hemos sido, ni lo que somos, sino lo que queremos ser. La sociedad es exactamente igual. La ciudad de Medellín se organiza no tanto en lo que ha sido, sino en lo que quiere ser. Colombia no se organiza tanto en lo que ha sido, sino en lo que quiere ser. Es decir, el futuro determina, en esta frase de este filósofo catalán, Francesc Gomà, decía: la asunción del pasado hace posible el futuro que precisamente ahora determina mi presente. Es decir, el futuro es el motor de las sociedades y de las personas. Entonces, tengamos bien presente que lo que se enseña y se aprende en las escuelas han de ser las herramientas, ha de ser la brújula y el astrolabio que ayuden a construir el camino de vida por el que uno va a circular. Camino de vida que puede ser en las ciencias de referencia, pero que también puede ser simplemente en cualquier otra actividad, de las muchas actividades que son necesarias para que una sociedad funcione. Una sociedad necesita tener mecánicos, necesita tener enfermeras, necesita tener ingenieras, necesita tener cualquier tipo de oficio, y cualquier persona debe tener los conocimientos escolares suficientes para ubicarse en este mundo y ser un ciudadano feliz. Ser docente hoy es fundamental. Yo me gusta recordar esta obra de la UNESCO, dirigida por Jacques Delors, porque ha desaparecido prácticamente de la bibliografía de muchas facultades de educación. Me sorprende cómo un trabajo de esta envergadura, en el que ponía el énfasis en algo tan fundamental, el mismo título lo dice, la educación encierra un tesoro, la hemos olvidado porque estamos en la época de las competencias, porque el Banco Mundial y la OCDE nos han impuesto criterios que no tienen nada que ver con este tesoro que encierra el contacto humano, que es la educación. En este libro, decía Delors y los autores, la importancia del papel que cumple el personal docente como agente de cambio, favoreciendo el entendimiento mutuo y la tolerancia, nunca ha sido tan evidente como hoy. Este papel será sin duda más decisivo todavía en el siglo XXI. Yo no tengo dudas, tengo más dudas de si lo hemos hecho bien hasta ahora. Uno, cuando lee el periódico o ve la televisión y ve, por ejemplo, que el presidente de la potencia más rica del mundo es un señor prácticamente analfabeto, cuya estrategia política es en mandar tweets continuamente, o cuando uno ve que en Italia manda un neofascista, o cuando uno ve que un señor que practica la violencia de género ha sido elegido para presidir la Gran Bretaña, como el señor Boris Johnson, que acaba de ser elegido, cuando hace menos de un mes, ustedes seguramente lo recordarán, los vecinos denunciaron a la policía que se estaban aporreando con su compañera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que...? Y podía citarles muchísimas más cosas. Sabemos perfectamente, la ciencia lo ha estudiado, que entre un hombre y una mujer apenas hay diferencias. Las diferencias son de carácter biológico, relacionadas con el acto de parir, pero una mujer puede hacer exactamente los mismos trabajos que un hombre. Hace una semana en España nombraban la primera generala del Ejército de Tierra. No es que ponga como paradigma ser militar, ¿no? Pero eso es quizá una de las evidencias más claras. La guerra estaba reservada a los varones, hoy la guerra es patrimonio de todo el mundo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que las mujeres han hecho
para equilibrarse e intentar la igualdad, aún sigue habiendo violencia de género. Aún sigue habiendo energúmenos que las matan porque creen que las mujeres son suyas. Bueno, esto indica que algo falla en el sistema educativo, que algo no acabamos, no únicamente en el sistema educativo, no únicamente, pero sí también en el sistema educativo. Yo a veces pongo un ejemplo colombiano que va muy bien. La primera vez que estuve en Santa Fe de Antioquia, ustedes seguramente conocen más la ciudad que yo, se llega a la plaza donde está el fundador de la ciudad, por una calle en la que hay fotografías de los personajes que hicieron. Bueno, la primera vez que estuve no había ninguna mujer, ninguna. Hace 2 o 3 años volví y había 3 mujeres. Sin embargo, en la escultura central, ahí no se había movido el conquistador arriba, y a ambos lados una mujer vestida, su esposa, la propia, y una mujer desnuda, una indígena, su amante. Bueno, esto significa que la sociedad acepta que esto fuera así, porque si no, es evidente que habría más mujeres. Ni Santa Fe de Antioquia, ni Colombia, ni España, ni ningún país del mundo podría haber existido si no hubieran habido mujeres. Y las mujeres han jugado un papel fundamental en la organización de la sociedad, es tan importante como los varones. Lo que pasa es que tenemos una tradición que nos hace pensar que solo los varones merecen pasar a la historia y merecen ser considerados. De esta situación deriva en parte la discriminación que sigue existiendo, que siguen teniendo la mayor parte de mujeres. Yo a mis colegas de mi facultad les digo, tenemos un problema, no sé cómo lo podemos resolver, pero deberíamos resolverlo ni que sea tomando medidas que no gusten. Mientras en educación infantil el 98% sean mujeres, no habrá igualdad. No hay nada que explique que los hombres no puedan ser maestros de educación infantil. No hay ningún argumento, no he leído yo ninguna teoría que diga que la educación infantil es patrimonio de mujeres, como no he leído ninguna teoría que diga que las ingenierías son patrimonio de varones. Tanto las ingenierías como educación infantil pueden haber hombres y mujeres. Sin embargo, la tradición dice que educación infantil es reservado para las mujeres y ingeniería reservado para los varones. Y yo diría que ha cambiado quizá más las ingenierías que no educación infantil, al menos en mi universidad y en las universidades que yo conozco. Son raros 1, 2 varones y no más. En la educación 0 a 6 años. En educación primaria suele haber más varones y en educación secundaria hay más. Y en la universidad predominan casi los varones. Pero en la educación infantil no. Bueno, hasta que no cambiemos esto, habrá un problema que tiene mucho que ver con la educación y con la perspectiva de género que transmitamos en la educación. Por esto es importante el papel del docente. Elementos generales a compartir rápidamente, porque aún estoy en el primer punto. Bueno, yo creo que la educación vive, como la economía, en una situación de globalidad. Los problemas educativos suelen ser comunes en todo el mundo donde se enseña. En todo caso, no son tan problemas nacionales como problemas sociales. Es más parecido enseñar en un contexto de un barrio marginal de la ciudad de Medellín a el contexto de una ciudad parecida, de un barrio parecido en Nueva York, en París, en Barcelona, en Madrid, en cualquier ciudad. Y es más parecido trabajar en una escuela clase media alta en Medellín a trabajar en una escuela clase media alta. Por lo tanto, no son tanto problemas nacionales como problemas sociales, muy vinculados a las expectativas que los distintos sectores sociales otorgan a la educación. Por tanto, problemas comunes con contextos distintos, por supuesto, y con legislaciones a veces un poco distintas, pero cada vez con la tendencia a seguir más orientaciones externas como Banco Mundial, OCDE, etcétera, etcétera. Otra idea que me parece que hay que reivindicar es que el profesional ha de ser un práctico reflexivo en cualquier lugar del mundo y enseñe lo que enseñe, tanto en educación infantil como en educación primaria, secundaria, bachillerato y la propia universidad. Y 2 ideas finales. Una primera idea es que está demostrado que el cambio del currículum no supone el cambio de las prácticas. Las prácticas solo cambian cuando el práctico las quiere cambiar. Y esto ocurre con todas las prácticas sociales, con todas. Nadie cambia su vida cotidiana si no encuentra una razón para el cambio. Y en educación ocurre lo mismo. Lo que pasa es que los gobiernos,
como que les es más cómodo cambiar el currículum que no a construir escuelas en condiciones, destinar dinero a la formación del profesorado, cambian el currículum. Y entonces creen que por el hecho de cambiar el currículum cambian las prácticas. No, las prácticas no cambian. Cambian en todo caso los conceptos que utilizan los docentes cuando programan. Yo admiro a los docentes colombianos porque no sé cómo consiguen sobrevivir con 3 orientaciones curriculares, los estándares, los derechos básicos y una más que me olvido, ¿no? Bueno, pues ustedes lo conocen. Bueno, pues sobreviven. Yo trabajé como asesor internacional con los derechos básicos, decía, bueno, pero este ya será el documento que acaba con... No, habrá 3 documentos. ¿Cómo es posible tanta amalgama de cosas cuando en realidad la última palabra lo tienen los docentes, que son quienes conocen al grupo de niños y niñas a quienes han de educar? Bueno, ahí hay una creencia que nos hace pensar que el currículum lo cambia todo. No, el currículum no cambia absolutamente nada, cambia el práctico cuando quiere cambiar. Y cambiar las formas, cambiar los conceptos, no es cambiar las prácticas. Y en cambio es cambiar las prácticas, conocer los aportes de la investigación, para ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestras prácticas, mantener los puntos fuertes de nuestras prácticas y cambiar los puntos débiles. ¿Qué ocurre, sin embargo? Que la investigación didáctica, que existe, que de haberla, hayla, y cada vez la hay más en todas las disciplinas, casi nunca es tenida en cuenta por quienes reforman el currículum, por quienes editan materiales curriculares y a veces ni siquiera es tenida en cuenta por aquellos que enseñamos didáctica en las universidades. Es decir, y que además fomentamos la investigación didáctica. Hacemos investigación didáctica, pero luego es muy difícil llevar los resultados a nuestras propias prácticas. Por tanto, aquí hay todo un tema que es interesante tener en cuenta porque uno tiene que asumir su protagonismo en una práctica única e irrepetible, que es la práctica que genera cuando enseña al inicio del curso, desde el inicio del curso hasta el final, a un grupo de niños y niñas. La concepción curricular dominante en todas partes, esto también es bastante común, se caracteriza por estos 4 elementos: contenidos exhaustivos y repetitivos. Hay algo que me preocupa porque aún no hemos sabido acabar de dar la vuelta. Los contenidos escolares, las disciplinas escolares, no son un fin en sí mismo, son un medio, como lo es toda la ciencia que hemos construido, son medios para vivir más, mejor, vivir de manera distinta. La escuela no ha de pensar en formar en ciencias o en artes y humanidades porque las artes y humanidades, las ciencias tengan sentido en sí mismas, sino porque son herramientas útiles para la formación de las personas. Y por tanto son un medio. Fíjense que desde esta concepción cambia radicalmente aquella idea de que hay que enseñarlo todo. No, en la escuela hay que poner las bases para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y hoy, afortunadamente, la vida de los mortales llega más allá de los años 80, de los 80 años. Por tanto, es fundamental poner los cimientos, poner las bases para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Los saberes como la realidad, esto es bastante común. Cuando enseñamos ciencias, sean ciencias humanas o ciencias sociales o ciencias naturales, casi nunca explicamos que los constructos disciplinares son interpretaciones. En cambio nos quedamos más en un conocimiento factual. Es evidente que el aparato digestivo tiene las partes que tiene, pero lo fundamental no es saber las partes del aparato digestivo, es saber cómo el aparato digestivo es un aparato fundamental en nuestra salud, porque es el que establece toda la cadena alimentaria y por tanto lo fundamental no es saber el esófago dónde está y qué partes tiene, sino cómo nos alimentamos para conseguir que nuestro esófago, digamos, no sufra algún problema por desequilibrios alimentarios o por cualquier otra razón. Contenidos alejados de las inquietudes de los problemas cotidianos, esta es otra idea que uno cuando lee, cuando revisa currículums de la mayor parte de disciplinas científicas, descubre, sean disciplinas humanas, sean disciplinas naturales, descubre que casi siempre no se tratan los problemas sociales relevantes. Por ejemplo, seguimos sin enseñar poco todo lo vinculado con el desarrollo sostenible y con los problemas medioambientales. Yo siempre pongo un ejemplo a mis alumnos. Interesa más que sepan cuál es el río más largo de España que no por qué los ríos de España están contaminados.
Se valora más que un muchacho sepa, este río nace en tal lugar, pasa por tales lugares, desemboca en no sé qué, afluentes de la derecha, afluentes de la izquierda, ciudades por las que pasa, que no algo fundamental como saber por qué razón un río está contaminado. Y quien dice de ríos, diríamos de cualquier otro elemento que forma parte del medio ambiente. Y finalmente, metodología transmisiva. A pesar de la tecnología y a pesar de los pesares, a pesar de que todos los muchachos y muchachas tienen, si no todos, un porcentaje bien alto, el celular en su bolsillo, nuestras clases siguen funcionando con los sistemas tradicionales. Y cuando utilizamos las tecnologías, las utilizamos desde una concepción reproductiva del saber. Miren, ha habido una investigación reciente en la Universidad de Stanford, en la que un grupo de investigadores de enseñanza de la historia han intentado comprobar si los niños, los jóvenes universitarios y los profesores sabían distinguir a través de celulares, a través de tablets y a través de internet un hecho de una opinión sobre un hecho. Y la sorpresa es que no. Ni siquiera los universitarios sabían distinguir, sabían diferenciar qué era un hecho, es decir, una realidad objetiva, de qué era una interpretación sobre un hecho. Es una investigación dirigida por Sam Winebor, la pueden encontrar en internet, está en inglés, donde pone en evidencia una situación realmente preocupante y alarmante, porque incluso los profesores, y lo ejemplifica con el tema del Holocausto, hay profesores de historia que entran en webs que niegan el Holocausto y utilizan el material para enseñar el Holocausto. Y esto es grave, esto es grave. Entonces, a partir de ahí, ¿qué propone Sam Winebor? Dice simplemente que toda la historia está aquí, y que por tanto lo que hemos de hacer es enseñar a utilizar creativamente las tecnologías de la información. Porque es verdad, aquí está todo. Yo aquí puedo viajar ahora mismo a Egipto para estudiar Egipto, las pirámides, pero puedo también viajar a México para comparar las pirámides de México con las de Egipto. Puedo viajar al Louvre para ver el expolio de los europeos de las pirámides de Egipto y de Egipto. Puedo viajar a la biblioteca del Capitolio para decir, aquí está prácticamente todo. Pero esto no lo acabamos de utilizar porque probablemente en nuestra formación no hemos acabado de introducir no solo las tecnologías, sino las tecnologías al servicio de la formación del pensamiento. Miren, yo no sé en Colombia porque no me conozco tanto la realidad, pero en mi país los jóvenes cuando dejan la escuela a las 5 de la tarde, algunos la dejan a las 3 de la tarde, otros a las 5, dejan la mochila en el lado de dentro de la escuela. Esto es una metáfora, en realidad se la llevan, y a la que salen cogen el celular, marcan el teléfono de su youtuber y se pasan 3 horas escuchando a un personaje que no tiene ni arte ni parte ni historia, pero que dice tonterías que les encantan, y que les educan o les deseducan mucho más que lo que han estado haciendo en la escuela. Si no tomamos conciencia de esto, no iremos bien. No iremos bien porque esto está aquí. Es decir, la información ya no es un patrimonio de la escuela, la información la tenemos en la mesilla de noche y solo hay que ver estas escenas familiares que seguramente ustedes ven a menudo y yo también veo, a mí me ponen particularmente nervioso, que es una familia almorzando, el papá consultando no sé qué, la mamá también, el niño, la niña, hasta la abuelita consulta, y en vez de comunicar, aprovechar este tiempo, que es el tiempo del almuerzo, para contarse su vida y lo que han hecho, cada uno está, y a veces incluso en los jóvenes se mandan WhatsApps estando al lado, pudiendo hablar directamente, se mandan WhatsApp. Bueno, ante esto, yo no creo que debamos renunciar a esto, no podemos renunciar porque está ahí, hemos de utilizarlo creativamente, y ahí tiene mucho que ver con la metodología transmisiva. Yo siempre pongo 2 ejemplos en mi campo, yo soy, ya lo han dicho, del ámbito de las ciencias sociales. Yo enseño muy a menudo a decodificar la información que nos llega a través de los vídeos y de la televisión. ¿Y qué hago? Cojo pequeños fragmentos de películas o de reportajes muy cortos, 10 minutos, y se lo hago observar. Pero les hago observar el reportaje sin voz. Le quito la voz y les digo, miren estas imágenes e interpreten qué quiere decir el autor. ¿Qué ocurre? Algo muy sencillo. Cada uno mira la realidad con sus lentes de mirar. Y sobre unas mismas imágenes hay interpretaciones distintas. No todo el mundo ve lo mismo. Bueno, en realidad
las imágenes, cualquier tipo de imagen, no son la realidad, es aquello que un director ha dicho a un cámara que filme sobre una realidad con una intención determinada. Por tanto, primero hacemos esta actividad de que vean unas imágenes y las interpretan. Luego que las comparen y descubren que una misma realidad es vista desde distintas perspectivas por los alumnos. Y finalmente acabamos dando volumen para que vean la diferencia entre lo que ellos han visto y la intención del autor. Y yo creo que esto es muy educativo, porque estamos en una sociedad de la imagen. Nuestros mensajes nos llevan a través de WhatsApp y de tweets, que son elementos muy parciales de la realidad. Y es conveniente enseñar a decodificar estos lenguajes. Luego, por supuesto, también pueden construirlo. Ahí mismo está otra de las claves. El Movie Maker, ustedes seguramente lo conocen más que yo no soy nativo digital y estoy años luz de tener el nivel medio de lo que es la tecnología educativa, pero sí sé hacer un pequeño vídeo. Entonces, a través del Movie Maker hacemos pequeños trabajos escolares que suponen previamente hacer un guión, buscar información. Bueno, todo esto ayuda a decodificar y a utilizar creativamente estas herramientas. Ahora, ¿qué ocurre? Cada una de estas actividades supone mucho más tiempo que coger el libro de texto y leerse y memorizarse la lección. Bueno, ahí hay un reto, que es el reto que hemos de hacer los docentes. Si seguimos creyendo que el saber está en el libro de texto, o el saber está en la calle y en todo aquello que la calle ha construido, entre otras cosas, las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué es la didáctica? Ustedes me avisan de los tiempos, porque yo no me controlo. ¿Qué es la didáctica y qué pretende? Bueno, como les decía antes, las didácticas específicas fundamentalmente pretenden hacer algo clave, que es averiguar qué ocurre cuando se enseñan y se aprenden contenidos concretos. Luego insistiré en la diferencia entre la didáctica general y las didácticas específicas. También pretenden averiguar cómo deberían enseñarse y aprenderse. ¿Y todo ello para qué? Pues para formar a un profesorado que es quien ha de tomar decisiones en la enseñanza con conocimiento de causa, es decir, con el dominio de las herramientas que le permiten programar, enseñar y evaluar en un mundo cada vez más complejo. Las prácticas docentes se han convertido cada vez en prácticas, no porque los niños sean más difíciles que antes. Yo no creo que los niños actuales sean más complicados y más difíciles que los de mi época. Yo en mi época de estudiante en un centro público hicimos de todo y más, haciendo salir llorando a profesores del aula porque les poníamos en la pared, en el pizarrón, cualquier tontería. Yo que sepa esto hoy no lo hacen los alumnos. Hacíamos carreras de moscas, cogiendo moscas y atándoles un hilito de color distinto y las echamos en las clases más aburridas a ver quién llegaba antes a la mesa del profesor. Es decir, siempre los niños han tenido, pero esto no significa que hoy sean peor. Hoy, en todo caso, la complejidad viene dada porque ya no tiene la escuela el monopolio de la información. Mi concepción de la didáctica. Mi concepción de la didáctica es fundamentalmente una disciplina pensada para resolver problemas. Luego se lo señalaré, pero ya lo apunto. Hay algo terrible cuando el sistema se masifica y se democratiza. Esto que es una reivindicación histórica, que todo el mundo pueda tener escolarización, que todo el mundo sepa leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, se consigue después de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar en la vieja Europa, justo como pago a la cantidad de trabajadores y trabajadoras muertos en la Segunda Guerra Mundial, se consigue el estado del bienestar que, como ustedes saben, la crisis pasada se lo cargó brutalmente. Pero el estado del bienestar, construido después de la Segunda Guerra Mundial, consigue escolaridad gratuita para todo el mundo, consigue sanidad gratuita para todo el mundo y consigue vivienda, no gratuita, pero sí vivienda para todo el mundo. Estos pilares del estado de bienestar, la educación y la salud, eran fundamentales. Bueno, entonces empieza a entrar gente en el sistema educativo que, a diferencia de antes, no están destinados a ir a la universidad, sino a ir al mundo laboral.
Ustedes saben que el bachillerato, al menos en mi país, quienes seguían estudios en bachillerato y en carrera universitaria eran los hijos de médicos, los hijos de abogadas, los hijos, todos aquellos, digamos, que tenían un futuro claro siguiendo la tradición familiar. Esto se rompe cuando empieza a entrar gente que viene de barrios obreros, de papás y mamás que no han tenido escolarización de ningún tipo y que sí quieren que sus hijos sepan leer y escribir porque les parece que tendrán más posibilidades de encontrar trabajo. ¿Qué ocurre? Que los docentes seguimos enseñando lo mismo que enseñábamos cuando una minoría estudiaba en los centros. Y ahí se produce un quiebre importante. Este quiebre importante genera esto que se ha llamado fracaso escolar, que siempre ha sido interpretado como el fracaso de los niños, no fracaso del sistema. El fracaso escolar no es que los niños fracasen, es que el sistema fracasa porque no es capaz de construir situaciones que generen aprendizajes positivos. Luego entraremos en ello. Segunda idea, la didáctica como área de conocimiento que incluye disciplinas distintas con la intención de formar al profesorado para enseñar. Yo interpreto que la didáctica es fundamentalmente un ámbito disciplinar dedicado a la formación de profesores. Por tanto, tiene unas finalidades distintas que las finalidades que tiene la enseñanza de las ciencias. La enseñanza de las ciencias es la actividad para formar a la ciudadanía. La didáctica de las ciencias es una actividad para formar a los docentes. Las finalidades son distintas y, por supuesto, los contenidos también. Son las dos caras de una misma moneda, por supuesto. Yo no puedo enseñar si no me han formado para enseñar. Yo no puedo enseñar matemáticas si no sé matemáticas. Hay una serie de elementos que son fundamentales. Nadie puede enseñar lo que no sabe, pero no es suficiente con saber para enseñar, porque enseñar significa, además de saber, muchísimas otras cosas, como crear las condiciones favorables para el aprendizaje. ¿Qué relación hay entre la didáctica, las ciencias de la educación y las ciencias referentes? A mí me gusta utilizar la metáfora del cocinero o la metáfora del barman, la que quieran, porque hay muchas incomprensiones y muchas situaciones en los lugares donde la didáctica tiene un reconocimiento como área de conocimiento. España es de los pocos países donde todas las disciplinas, todas las didácticas tienen reconocimiento universitario y son fundamentales en la formación de todo tipo de profesorado. Pero esto ha generado problemas con las ciencias de referencia. Mis colegas historiadores creen que ellos ya enseñan a enseñar. Bueno, yo tengo mis dudas que cuando uno enseña el siglo III a.C. a sus futuros historiadores esté enseñando a enseñar historia del siglo XX, por ejemplo. Yo no lo creo, pero ellos sí lo creen. Los colegas de pedagogía y de didáctica general también creen que basta con un modelo general para enseñar cualquier disciplina, y es evidente que no es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar química, que enseñar física o que enseñar lengua o música. Cada una de las disciplinas tiene unos contenidos que exigen una preparación determinada. Entonces yo habitualmente digo que el docente y la didáctica deberían ser esto, es como el cocinero. Un buen cocinero, estos cocineros que salen en la prensa porque hacen unos platos exquisitos, ¿qué hacen? Ellos no fabrican los productos, ellos van al mercado, eligen la carne que quieren, el pescado que quieren, la verdura que quieren, todos aquellos productos que luego condimentan de una manera determinada para conseguir un producto que no es la suma de los productos que ponen, sino que es un producto cualitativamente distinto. Los docentes y la didáctica deberían enseñar esto, debería enseñar a trabajar los ingredientes que constituyen la práctica educativa, qué saber de enseñar, cómo lo de enseñar, con qué lo de enseñar, cuándo lo de enseñar, cuánto tiempo de destinar a esto, lo mismo que hace el cocinero. Qué pongo en este plato, cuánto tiempo ha de cocer, qué cantidad de sal, y luego comprobar en el comedor, es decir, en el salón de clase, si los comensales disfrutan del manjar que yo he construido o no. En el salón de clase, los docentes deberían tener muy poco protagonismo. Quienes deberían tener protagonismo son quienes aprenden, porque yo el protagonismo lo he tenido en la fase preactiva. Yo he escenificado y he construido aquello que me gustaría que sucediera. Luego, evidentemente, he de saber que lo que me gustaría que sucediera casi nunca sucede. Por eso yo he de estar atento para comprobar si mis comensales echan más sal porque yo he hecho soso el plato, o beben mucha agua porque he puesto demasiada sal.
y por tanto de tomar los referentes para modular lo que he programado y cambiarlo si hace falta. Todo esto genera, entiendo yo, igual que si fuera haciendo un cóctel, genera un estilo de trabajo en el que el docente y la didáctica ha de facilitarlo, ha de tener saberes distintos. Estos saberes los traduzco en este juego de triángulos que es parecido al anterior, pero que tiene otra finalidad. Antes simplemente se consideraba que cualquier formación teórica era suficiente para ir a la práctica, y por esto ahí he puesto esta flecha. Formación científica del profesorado, práctica, enseñanza de la historia, enseñanza de las ciencias, es igual, cualquier disciplina. Uno recibía una formación. A mí me formaron en historia moderna y contemporánea, y ahí tuve que ir a la práctica y me la pegué considerablemente y dañé a unos muchachos y muchachas que no tenían por qué sufrir las condiciones de una mala preparación que yo había recibido. Afortunadamente me di cuenta pronto y hoy, el año pasado, más o menos a principios de julio, fui a la escuela donde empecé a trabajar, celebraban el 50 aniversario de la escuela y me invitaron, y estuve hablando con exalumnos, ya ni me acordaba de sus nombres, pero todos ellos recordaban con mucho cariño mis clases, con lo cual, bueno, salí muy ufano y muy orgulloso, porque uno cuando ve que 50 años después la gente recuerda lo que hizo, dices, pues no lo debía hacer tan mal, a pesar de no tener la preparación requerida. Esto se rompió en este momento, en torno a la segunda mitad del siglo pasado, porque se empieza a construir las didácticas de las ciencias, que es una integración de saberes distintos, saberes disciplinares, saberes de la propia didáctica que emanan de la práctica de enseñar contenidos determinados, saberes psicológicos, saberes sociológicos, saberes tradicionales, incluso saberes comunicativos, muchos tipos de saber. Solo hemos de mirar qué ocurre en un salón de clase. Aunque sean niños bien pequeñitos, ocurren muchísimas cosas simultáneamente sobre las cuales el docente en principio o la docente ha de dar respuesta. Por tanto, la didáctica es este juego, es esta cuña que incide entre estos dos mundos, y que por supuesto la formación docente debería tener en cuenta estos dos mundos. Nadie puede enseñar lo que no sabe, pero nadie puede enseñar sin tener en cuenta los problemas de la práctica. De la misma manera que ningún médico puede operar si no sabe en qué consiste una operación. Yo jamás iría a un médico que cuando yo llegara a visitarle me diera un abrazo y me diera, ya era hora, usted será mi primer paciente, le voy a operar. Yo no vuelvo, ¿no? Yo quiero que un médico tenga una formación en la práctica, que haya asistido a operaciones con otros médicos y en consecuencia que cuando vaya a hacer su primera operación tenga los conocimientos suficientes. Bueno, pues esto es lo que hemos de intentar también en ciencias de la educación. La construcción de la didáctica, y esto pasaré muy rápido, es, como les decía, una primera respuesta a una pregunta clásica: ¿esto cómo se enseña? Y tradicionalmente los docentes dicen, bueno, profesor, ahora dígame cómo hay que enseñar álgebra o cómo hay que enseñar las raíces cuadradas. No tanto para qué hay que enseñar álgebra o para qué hay que enseñar las raíces cuadradas, sino cómo enseñar esto. Bueno, no es una metodología, sino que es un amplio abanico de decisiones que van desde el uso social del saber escolar, que esto es fundamental y muy pocas veces lo tenemos en cuenta. Los saberes escolares o sirven socialmente o se olvidan con la misma facilidad que se han aprendido y no impactan las vidas de las personas que los aprenden. Como les decía antes, sobrevivir, la didáctica general, la ciencia de referencia, etc. La idea esta de una didáctica entendida como el juego de una moneda, la cara, la enseñanza, la cruz, la didáctica, y el lomo, lo que une a ambos elementos. Todo esto, como les decía, surge a través de este cambio de paradigma que tiene bastante relación con el paso del conductismo al constructivismo, es decir, tiene bastante relación con la aparición en el sistema educativo de las ideas fundamentalmente de Piaget, que ponen el énfasis en un enfoque paidocéntrico. Hasta
la llegada de Piaget, algunos autores habían apostado por centrar más la enseñanza en el alumno, pero el sistema educativo era más logocéntrico, lo fundamental era aprender cosas y no tanto la persona de quien aprendía. A partir de la difusión de las teorías de Piaget se empieza a poner el énfasis en quien aprende, y esto coincide con este movimiento en los años 60-70, con el movimiento de renovación pedagógica o con el caso de, por ejemplo, en Colombia, del movimiento pedagógico colombiano, que sería un elemento más junto con el movimiento de cooperación educativa en Italia, las escuelas Frené, es decir, un movimiento en el que fundamentalmente se considera que hay que invertir la relación. Hasta ahora lo fundamental de la escuela era el saber, a partir de los años 50 y 60 lo fundamental estará en el que aprende, y a mitad de camino estaría buscar el equilibrio entre el que aprende y el saber, porque evidentemente el saber no tiene sentido si el que aprende no se lo apodera, y quien aprende no aprenderá si no se apodera de este poder. Todo eso es lo que explica el surgimiento de las didácticas, que se caracterizan por esta preocupación por los saberes escolares, que se caracterizan por la formación de un profesorado capaz de tomar decisiones en el complejo mundo de la práctica, que se caracterizan por estudiar las relaciones entre profesor, alumno y saber. Esto que desde la didáctica de las matemáticas Chevelard llamó el triángulo didáctico. El triángulo didáctico es este referente que creo que viene acá, lo he puesto, he cogido un ejemplo de geografía porque no tenía ninguno de matemáticas ni de ciencias, entre un saber que alguien decide que es relevante que lo aprenda la ciudadanía, saber geográfico, saber químico, saber físico, un profesor que es un experto y un alumno que es el que ha de aprender. Y las relaciones que se establecen pasan por estas tres categorías: transposición didáctica, concepto un poco discutible, pero que significa de alguna manera la adaptación del saber sabio al saber escolar. Es decir, no es lo mismo lo que la academia investiga en ninguna de las disciplinas que el saber que uno enseña en la escuela. Es evidente que tiene que haber relación, es evidente, como les decía antes, que nadie puede enseñar lo que no sabe, y también es evidente que no podemos enseñar contenidos obsoletos, contenidos que la ciencia ha demostrado que ya no son útiles. Hemos de enseñar contenidos actuales, por tanto, hemos de saber qué contenidos enseñamos y por qué. Y para ello hay que saber cómo los vamos adaptando a los distintos contextos. Segunda idea, entre el saber y el alumnado existe esto que se denomina las representaciones sociales. ¿Qué son las representaciones sociales? Según la psicología social y según Moscovici, es aquello que uno aprende por el hecho de vivir en sociedad. Evidentemente no son contenidos escolares. Yo suelo poner un ejemplo bien claro: mis alumnos no aprenden en la calle qué es la Revolución Francesa o la Revolución Industrial, pero sí han oído hablar del concepto revolución, y casi siempre entienden que la revolución es un acto violento, por tanto tienen una representación de revolución que probablemente puede ser un obstáculo para aprender qué es un cambio como la revolución industrial, que no fue un cambio violento como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. Y entre ambos está esta idea de contrato didáctico, que es este pacto, este acuerdo entre quien aprende y quien enseña, para intentar que quien aprende ponga todo de su parte para aprender y quien enseña ponga todo de su parte para que el que aprenda pueda aprender. Evidentemente, la didáctica indaga qué ocurre cuando se enseña y se aprenden contenidos y piensa alternativas, y ahí viene la innovación, que es una de las ideas más importantes de la didáctica. Porque a diferencia de la investigación educativa general, la investigación didáctica ha de intentar resolver problemas de enseñanza y de aprendizaje concretos. Por tanto, ha de poder teorizar qué ocurre en la práctica y de poder pensar alternativas que solo la práctica validará. En este sentido, es fundamental la coherencia entre el discurso y la práctica. No les hablaré, porque ya me voy alargando mucho, de cómo enseñé didáctica yo los primeros 15 años. En mi universidad logramos que el profesorado universitario pudiera dar docencia en una escuela básica secundaria.
Y en esta escuela básica secundaria es donde venían nuestros futuros docentes a aprender el sentido de la profesión. Si nosotros no esperábamos a las prácticas final de carrera, sino que la práctica se iniciaba en la misma asignatura de didáctica, asistiendo a nuestras clases, para de nuestras clases emerger problemas, analizar los problemas y buscar alternativas. La coherencia entre lo que yo decía en la universidad y lo que yo hacía en la práctica era lo que validaba el discurso teórico que yo intentaba transmitir a los futuros docentes. Esto es clave porque la coherencia entre el discurso y la práctica es la razón de ser de la docencia. Miren, desengáñense, los niños son niños, pero no son tontos. Yo no me tenía por tonto cuando era niño y me imagino que ninguno de ustedes se tenía. Algún maestro, alguna maestra me tuvo por tonto, pero yo no era tonto. En cambio, yo descubría las incoherencias entre lo que decían y lo que hacían. Y esto es clave. Los niños, si algo captan de un docente, es las incoherencias entre lo que uno dice y lo que uno hace. Por tanto, cuidado, cuidado. Hay que buscar la coherencia, no solo en los saberes que enseña, sino en el contexto, en las condiciones que genera para enseñar estos contenidos. Y ahí es clave organizar el aula, el salón de clase, desde una perspectiva democrática, porque si no, las cosas no funcionan de ninguna de las maneras. Cuerpo de conocimientos, bueno, esto vuelven a ser ideas sobre, algo muy importante desde mi punto de vista es que cualquier docente ha de ser consciente de qué racionalidad preside su práctica. Nuestra práctica no es una práctica neutra, nuestra práctica es una práctica ideológica. Si algún docente aún no sabe que enseñar es hacer ideología, es mejor que se dedique a otra cosa. ¿Por qué? Porque lo hacemos en una institución creada ad hoc, creada para esto, y porque en realidad lo que hacemos es transmitir o enseñar ideas a las futuras generaciones sobre el mundo en el que han nacido y en el que están creciendo. Y esto es una tarea altamente ideológica, porque podemos enseñar unas cosas, pero podemos enseñar otras. No hay una única manera de enseñar ciencias, no hay un único paradigma científico, existen paradigmas distintos que evidentemente ponen el énfasis en unas cosas o en otras. Si la enseñanza de las ciencias fuera más una enseñanza para la sostenibilidad, probablemente enseñaríamos mucho más las causas de los problemas ambientales y las alternativas a los mismos, que no si nos dedicamos a enseñar, los árboles de hoja caduca y de hoja perenne, o los animales de sangre caliente y de sangre fría. Seguramente poniéndole, que esto no significa dejar de lado, como yo les decía antes, saber qué río es el más largo y el más corto, pero lo fundamental no es el río más largo y el más corto, sino por qué las aguas están contaminadas. Y en este sentido uno ha de tomar, y las toma. Yo con mis estudiantes de enseñanza secundaria siempre les digo, ¿cuál es tu estilo de enseñanza? Y siempre me dicen, trabajo con un texto de un autor norteamericano que establece en la enseñanza de las ciencias sociales 5 estilos distintos: el narrador de historias, el profesor reformista, el profesor científico, el profesor ecléctico y una categoría que no es muy frecuente, el filósofo cósmico, que es un sector procedente de profesores de creencias religiosas de origen hindú, de origen... Entonces, cuando les digo, vamos a analizar estos 4 estilos, porque dejamos el filósofo cósmico, y les digo, ¿y usted con qué estilo le gusta? Y siempre me dicen, yo soy un poco de todo. No, usted no puede ser un poco de todo, usted no es simultáneamente ateo, musulmán, católico y budista. No, usted o es ateo, o es católico, o es musulmán, o es budista. Que con un ateo, con un musulmán, podemos compartir muchas cosas, sin duda, podemos vestir de la misma manera, comer los mismos alimentos, pero tenemos un enfoque distinto. Tenemos un enfoque del mundo distinto. Y en educación ocurre lo mismo. Yo no puedo ser simultáneamente conductista y piagetiano, o vygotsquiano. Si soy vygotsquiano, he de apostar por unas teorías del aprendizaje que son radicalmente distintas a los conductistas.
Ah, no, pero es conveniente que memoricen. De acuerdo que sí, es conveniente que memoricen las capitales de las provincias de Colombia. Es conveniente, pero lo fundamental no es que memoricen, sino que lo fundamental es que sepan por qué el territorio colombiano es como es. Por tanto, y ahí yo pongo el énfasis en o ateo, o budista, o católico, o musulmán. Y esto es importante, y esto tiene que ver con la racionalidad que preside la práctica. Luego, si me da tiempo, intervendremos un poquito más en este tema. Preparar sus intervenciones, es fundamental dedicar más tiempo a preparar las clases que a corregir. Yo creo que uno de los absurdos de nuestra profesión es que nos pasamos horas corrigiendo algo que luego los alumnos ni se lo miran, simplemente les miran la nota que les hemos puesto. En cambio, es fundamental programar bien y enseñarles a pensar y a trabajar de manera progresiva, asumiendo cuál es su aporte en el aprendizaje de contenidos. Tomar decisiones en la práctica, analizar qué ha ocurrido y evidentemente buscar alternativas. Yo admiro a aquellos docentes que aún enseñan unos programas que elaboraron hace 50 años. Bueno, 50 años no, pero hace 30 sí. Aún hay algún docente que tiene programas así. No, cada curso es distinto, cada año vienen alumnos distintos. Es evidente que enseñamos las mismas cosas, pero si queremos que las aprendan, las hemos de adecuar a esta población de jóvenes que es distinta. Planificar, actuar y valorar es aquello que hemos de hacer como docentes. Dos ideas claves. Una primera, la didáctica tiene mucho que ver con la teorización de las prácticas, con intentar comprender e interpretar qué ocurre cuando se enseña matemáticas, física, química, música, lengua, historia o geografía en las prácticas. No es fácil, pero es fundamental. Hay que aprender a observar otras prácticas y hay que aprender a leer la racionalidad que hay detrás para intentar teorizarlas. ¿Pero para qué? ¿Para quedarnos en la teoría? No, sino para hacer algo fundamental, que es modificar las prácticas a través del análisis de esta teorización. En la formación, la capacitación didáctica de los profesores pasa fundamentalmente por esto. Hay que enseñarles a teorizar las prácticas para enseñarles a tomar iniciativas y a buscar cómo modificar las prácticas y conseguir más y mejores aprendizajes. Y en este caso y en esta idea cojo un texto de un historiador francés, que además era un historiador de la historia de África, se especializó en la historia de África, pero fue de los pocos historiadores franceses que dirigió tesis en didáctica de la historia. Para este profesor, la didáctica es una disciplina, no es algo que venga después de ella, además de ella o a su lado, para darle una especie de suplemento pedagógico útil. Se ocupa de razonar sobre su enseñanza. Y esto es clave. Se ocupa de razonar sobre su enseñanza. Se trata de conocer las operaciones que suceden cuando se aprende una disciplina y al servicio de este aprendizaje buscar la mejor manera de resolver los problemas que suceden cuando se enseña. En definitiva, se trata de ejercer el oficio de enseñar con conocimiento de causa. Y esta es la clave. Esta es la clave de lo que debemos hacer y del lugar que deberían tener las didácticas en la formación del profesor. Cuando yo empecé en mi universidad, eran las asignaturas más privilegiadas. Teníamos 3 horas en un curso y 6 horas en otro curso. Teníamos mucha más docencia que el resto de asignaturas. Es evidente que en el segundo curso teníamos 6 horas, 3 las hacíamos en un colegio y 3 en la universidad. Y también es evidente que los colegas de otras disciplinas, de las disciplinas más de contenido científico, el ir a un colegio no era lo que preferían. Por tanto, ya te dejaban ir con la condición de que no fueran ellos. Porque trabajar simultáneamente en la universidad y con grupo de alumnos y además unirlos todos no es fácil. No es fácil. No sé si ustedes alguna vez han tenido prácticos en sus aulas, no 1, sino 5, 6, 7, hasta 10 o 12, trabajar con alumnos y trabajar con futuros docentes, a veces incordian más los futuros docentes que no los niños. A veces cuesta más que presten atención ellos que los niños. Voy a pasar estas diapositivas y nos centraremos en lo que me parece fundamental, que es la innovación del profesorado en la práctica reflexiva.
hablar de práctica reflexiva no es hablar de algo nuevo. Hay un trabajo de un autor interesantísimo, Donald Schoen, que hace muchos años apostaba por la formación universitaria desde los supuestos de la práctica reflexiva. Y no solamente en educación, él lo ejemplificaba en arquitectura, en medicina, en otras carreras. ¿Con qué intención? Pues clarísimamente con la intención de que la relación teoría-práctica fuera lo más dialéctica posible. Es decir, la intención era, no pensemos que aquello que enseñamos en la universidad es fundamental para la práctica. Y cuando lleguemos a la práctica, esta práctica no funciona porque no responde a los supuestos teóricos de la universidad, porque esto no funciona así. Y ponía el ejemplo de los gremios y cómo se formaban en la Edad Media y en la Edad Moderna en los oficios. Había un periodo de aprendizaje, un periodo de oficialía y un periodo de maestría que de alguna manera podíamos reutilizar hoy desde otra perspectiva. Y en esta otra perspectiva surge el concepto de profesional reflexivo, es decir, de aquella persona que reflexiona en y sobre la acción y que es capaz de conocer la acción y tomar decisiones en la acción porque tiene las herramientas suficientes, teóricas y metodológicas que le permiten no solamente comprender qué ocurre, sino intervenir en lo que ocurre para intentar cambiarlo. Claro, si tenemos en cuenta que el acto de enseñar es un acto que exige pensamiento en y sobre la acción, deberemos comprender que hemos de tener una formación muy sólida. Si además entendemos que enseñar es un acto interactivo y de comunicación, miren, cuando yo pregunto a mis alumnos, ¿y ustedes por qué han elegido la profesión docente? No pierdan de vista otra cosa que no les he dicho antes y aprovecho, lo tenía en algún lugar en diapositivas más adelante. En la escuela obligatoria va obligatoriamente toda la ciudadanía. Nadie debe escaparse de la escuela obligatoria, pero en la universidad no. Y en las carreras docentes menos. Va quien quiere. Por tanto, quien quiere ha de saber por qué va. Porque si hay una profesión importante en este y en todos los países es la docencia. Todo el mundo pasa por la escuela, todo el mundo, incluso los políticos y las políticas, todo el mundo pasa por la escuela. Por tanto, la profesión docente afecta al 100% de la población. Uno ha de ir a la docencia sabiendo qué es esto de ser docente. Cuando yo pregunto a mis alumnos y hay alguien que se le ocurre decir, es que lo mío es vocacional, es que me gustan los niños, lo tiene mal. No tiene mal. Si te gustan los niños, ten niños. Aumenta la población infantil porque así habrá más escuelas, pero la educación no es que me gusten los niños. A los papás y a las mamás también les gustan los niños y no son educadores. Por tanto, es algo más. Vocacional. Todo es vocacional. O es que un piloto de avión no es vocacional. O es que un conductor de autobús. Todo es más o menos vocacional. Lo que hemos de poner énfasis es en lo profesional de la docencia. Y lo profesional existe y supone dominar unas herramientas teóricas y prácticas para ejercer una profesión que uno ha elegido porque ha querido. Que yo sepa, ni en su país, ni en ningún país, obligan a nadie a ser docente, como no obligan a nadie a ser químico o físico o músico. Uno elige la profesión que quiere. Insisto, la escuela obligatoria es obligatorio. Por tanto, hemos de conseguir que todo el mundo aprenda lo suficiente para poder vivir como ciudadano, pero en la universidad no. En la universidad uno elige la carrera. Entonces, hay que ser consciente de lo que elige porque, como les decía, enseñar es un acto reflexivo, interactivo, complejo y cada vez lo será más. Y cada vez lo será más. Tengan en cuenta lo que les decía antes. Tiene mucha más influencia en nuestros alumnos un youtuber al que no conocen más que a través del celular, que no un docente al que conocen, saben su nombre y conviven con él. Es además un acto ético impregnado de autonomía que reviste un carácter de servicio a la comunidad. Porque educar se hace en una institución pensada para que la ciudadanía eleve su nivel cultural y sea capaz de dar respuesta a los problemas que el mundo le irá planteando. En definitiva, las actitudes necesarias para enseñar reposan en una formación teórica y práctica potente.
Sin esta formación teórica y práctica potente, los docentes están condenados a colaborar en algo que yo cada vez pienso que es más inminente, que es la desaparición de la escuela tal como la conocemos. No pierdan de vista que la escuela es un invento del siglo XIX. Antes del siglo XIX no existían las escuelas tal como las conocemos hoy. En 2001 tuve la oportunidad de viajar a Israel, invitado por el gobierno israelí, junto con decanos de educación de todos los países de América Latina y de España. Había un representante de cada país y en el caso español éramos de dos universidades. ¿Quién nos invitó? La industria, la informática educativa, porque estaban elaborando en 2001 ya productos que podían suponer la desaparición del sistema escolar tal como lo conocemos. Simplemente productos que educaban exactamente igual en saberes, pero en vez de hacerlo presencialmente lo hacían virtualmente. Y a esto a los gobiernos les encanta. ¿Por qué? Porque supone la desaparición de los centros educativos y los gastos que conlleva. Supone que el control de los niños pasa de las instituciones públicas a los padres. Supone todo lo que ustedes quieran. Evidentemente en 2001 aún no nos lo creíamos, pero hoy cada vez estamos más cerca de la desaparición de este modelo tal como lo hemos conocido. Ya hay muchos papás y muchas mamás que se niegan a llevar a sus niños a los colegios. Y hay escuelas de padres y madres que no aceptan el sistema actual. Y hay muchas universidades virtuales. Yo no sé en Colombia cómo está el tema. Yo vengo hace un par o 3 de meses de dirigir una tesis en una universidad española, UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, que además está penetrando en el mercado latinoamericano, que no tiene aulas, simplemente tiene unos grandes espacios donde hay no docentes, sino programadores. Y resulta que es la universidad con más éxito en estos momentos en España. ¿Por qué? Porque trabaja a la carta. Es decir, cualquier docente desde su casa aprende. Y aprende cuando quiere. Pues el éxito de estas universidades, y esto mismo ocurrirá y ya está ocurriendo en la enseñanza secundaria y probablemente a medio término, si no somos capaces de convencer a la sociedad de la importancia que tiene en educación el roce, el contacto directo, el convivir y el aprender de y con los demás, no a través de las redes, sino a través del contacto humano que supone discutir, hablar, reír y llorar si hace falta. Bueno, este es un reto importante de una práctica reflexiva que está en buena parte en manos de los docentes. Evidentemente los docentes no tienen la última palabra, la tienen los políticos, pero sí que los docentes pueden colaborar en mantener este sistema o en destruirlo. De todo eso me interesaba centrar la práctica reflexiva en este pequeño cuadro con el cual seguramente intentaré ir acabando porque tenía bastantes más cosas. ¿En qué ha de reflexionar? ¿Qué está haciendo hoy un docente cuando está enseñando? Ahí ya toqué algo, ya no me tenía que haber movido, pero en fin. ¿Qué está haciendo un docente? Fundamentalmente, el docente toma decisiones en relación a estos aspectos, casi siempre en relación al cómo. Al cómo es lo fundamental. Yo cómo enseño este contenido que me viene dado por el currículum, que me viene dado por los libros de texto, que me viene dado por materiales varios. Lo fundamental y lo primero que ha de hacer un docente es decidir para qué cree que sus alumnos, que son únicos e irrepetibles, han de aprender estos contenidos. Fíjense que el aprendizaje es siempre una relación de un docente con un grupo de muchachos y muchachas de una edad determinada que nunca jamás volverá a repetirse. Al año siguiente habrá otros grupos que tienen la misma edad pero que no son los mismos. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Por tanto, nosotros formamos a grupos que son concretos, que son típicos de un momento determinado. Y estos grupos de chicos y de chicas tienen toda la necesidad de saber por qué han de aprender un contenido. Y el docente debería comunicárselo. También debería comunicárselo cómo han de aprender este contenido. No solamente por qué han de aprender, qué les va a aportar este contenido, más allá de lo que diga el libro de texto,
en el sentido de aportación a la vida cotidiana, aportación a la comprensión de los problemas de tu vida. Esto es fundamental. Por tanto, el para qué es la primera cosa, porque del para qué depende todo lo demás. Dependen las competencias o las capacidades, dependen los contenidos que seleccionemos. Miren, se ponen cantidad de contenidos, infinidad de contenidos. Yo a mis alumnos les digo, ustedes que saben de la China en el siglo XX, y me miran, ¿qué hemos de saber nosotros de la China? ¿Qué dice? La China del siglo XX. Pero ustedes no se dan cuenta que China está en todas partes. Pues hemos de saber por qué China está en todas partes. ¿Qué sabemos de la China del siglo XX? Ah, no, es que queda muy lejos. Bueno, pues no queda tan lejos. Es decir, hay conocimientos que son imprescindibles. En cualquier caso, uno selecciona estos conocimientos por alguna razón. También los organiza en secuencias. Hay una tradición de primero la física y luego la química. Al menos en mi país, primero estudiamos física y luego química. ¿Y por qué no primero química y luego física? Bueno, porque hay rutinas que están ahí por tradición y ahí se mantienen. En geografía se considera fundamental partir del espacio más concreto, la familia, el barrio, para llegar al mundo. En historia, en cambio, se considera imprescindible partir de los años más alejados de la prehistoria para llegar, aunque casi nunca se llega, al siglo XX. Bueno, todo eso son criterios que deberíamos cuestionar no en función del saber, sino en función de quién aprende. Un niño de 10 años ha de empezar a aprender historia a partir de la prehistoria, es decir, de 10.000 años antes de Cristo. ¿No es mucho más fácil aprender historia a partir de comparar lo que ocurrió hace 100 años en Medellín y lo que ocurre hoy? 100 años es una cantidad que uno domina matemáticamente. 10.000 antes de Cristo, y ahí de entrada este antes de Cristo que entorpece un aprendizaje matemático coherente, porque hay un año cero que además no existe, que hace que se cuenten de menos a más y de menos a más, y esto ya es una incoherencia. Bueno, las decisiones que uno toma cuando enseña, hay que empezar a estudiar, empezando por la geología, o hay que empezar por la botánica, por dónde empezamos. ¿Y por qué? Bueno, cualquier cosa tiene relación con, evidentemente, el para qué. Y el para qué incide en los contenidos, incide en la secuencia y, por supuesto, incide en el cómo, en el con qué y en la evaluación. Esto que es lo que hacemos, consciente e inconscientemente, siempre hay estas cosas, aunque yo no decida el para qué está ahí, aunque yo no decida el que está ahí, aunque yo no decida el cuándo está ahí, y aunque yo no decida, todo está ahí, y en nuestra práctica es fundamental las fuentes del currículum, y las fuentes del currículum son aquello que nos acredita como profesionales competentes, es decir, aquello que va más allá de tomar decisiones rutinarias, aquello que hace que entendamos la racionalidad de la práctica docente. ¿Y esto qué es? Pues en primer lugar, la fuente socioantropológica. ¿Para qué sirven los saberes escolares? ¿Cuál es el uso social de los saberes escolares? ¿Ustedes han planteado cuando han venido aquí, si han venido en servicio público, han cogido un taxi, han venido en su auto? La gente se plantea cuando utiliza su auto problemas de movilidad en una ciudad tan complicada como Medellín. Bueno, pues la enseñanza de la geografía, la enseñanza de las ciencias debería servir para entender que la movilidad no solo que el uso de autos privados no solo no soluciona los problemas de movilidad, sino que es altamente contaminante y que por tanto difícilmente conseguiremos un aire puro si seguimos llenando las calles de autos y más autos. Ustedes saben que ahora hay un importante movimiento juvenil en torno a la defensa del medio ambiente que está dirigido por una joven estudiante de secundaria sueca, una chica de 15 y 16 años, que además se niega a subir a un avión, porque considera que cada vez que se eleva un avión contaminamos terriblemente el aire. Y además esto es seguido por muchos jóvenes europeos, y que yo sepa también de América Latina, que están movilizándose para intentar que los gobiernos tomen medidas, porque si no, llegará un momento que nos autodestruiremos. Si no podemos respirar aire puro, evidentemente
cogeremos enfermedades tóxicas y nos afectará el pulmón y moriremos simplemente. Bueno, pues todas estas cosas tienen mucha relación con el uso social del saber. Por tanto, esta fuente socioantropológica, que es ¿para qué hemos de aprender este saber? ¿Qué nos hace más humanos con el aprendizaje de saber? Es fundamental. Pero también lo es la fuente epistemológica. Como les decía, nadie puede enseñar lo que no sabe. Por tanto, en primer lugar, hemos de saber lo que la matemática es, lo que la física es, lo que la geografía es, lo que la lengua es. Y evidentemente, dentro de cada una de las disciplinas hay paradigmas distintos que ponen el énfasis en aspectos distintos. Hace años hay el debate aún sobre cómo hemos de enseñar a leer y a escribir. Y unos creen que hay que reproducir lo que uno lee y otros creen que el niño debe tener libertad para leer y escribir de una manera determinada. Y esto sucede en casi todas las áreas de conocimiento. Por supuesto, la fuente psicológica es fundamental. Nuestros alumnos aprenden si quieren, pero hay estrategias que nosotros debemos conocer para ver si fomentamos un tipo de aprendizaje u otro. Y para acabar, el enfoque didáctico, que es también un enfoque clave, porque de alguna manera nos inserta dentro de una tradición existente de profesores que enseñan matemáticas, de profesorado que enseña química, de profesorado que enseña geografía, de profesorado que enseña cualquiera de las disciplinas escolares. Bueno, ahí hay una idea que es bastante clásica, que es esta idea de la larga travesía que los muchachos han de sufrir en la escuela desde que inician hasta arriba con una mochila cada vez más cargada de contenidos. A medida que aumentan peldaños, la mochila se va cargando. Bueno, el problema no debería ser tanto cargar la mochila, sino conseguir que lo que tenemos en la cabeza aumente considerablemente a través de aprendizajes cualitativos. Bueno, también sabemos que la fuente psicológica nos dice esto, que en nuestra realidad los niños tienen todos la misma edad, pero el hecho de tener la misma edad no significa que sean iguales. No sé si conocen a Gaturro. Gaturro es un gato que la prensa latinoamericana utiliza mucho y que a mí me va muy bien. Ahí ven a Gaturro, pues cómo se posiciona ante el saber histórico, ante una respuesta de su profesora. Tenemos a Ramírez, que ya va por la página 62, tenemos a Santini, que va por la 54, y tenemos a Gaturro, que va por el carril lento. Bueno, en nuestra realidad hay Gaturros, hay Santinis y hay Ramírez. Y probablemente hay más Gaturros que Santinis y Ramírez. Y evidentemente hemos de educar no solo a Ramírez y a Santini, sino a todos los alumnos y alumnas que tenemos en nuestras aulas. Evidentemente, para ello hay que tener en cuenta, este es un material que les podemos entregar a través, es un poco las tres grandes escuelas psicológicas, el conductismo, el constructivismo y el constructivismo social. Ahí estaría Piaget y ahí estarían las tendencias vygotsianas. Simplemente la imagen del aprendiz, el conductismo es pasiva e individual, la imagen del aprendiz en el constructivismo es activa e individual, y en el constructivismo social es activa y social. Solo quedándonos en esta primera parte vemos que no es lo mismo que uno aprenda solito, que uno aprenda porque quiere aprender y que uno aprenda de manera social con los demás. Y si van viendo cada uno de estos elementos, veríamos cómo esto es válido en la escuela obligatoria y es válido también en la universidad, porque también en la universidad somos conductistas, somos constructivistas o somos vygotsianos. Yo, si quieren, me dejo todo esto de la práctica y la investigación y me centro en los últimos aspectos. ¿Cómo vamos de tiempo? Es que no controlo. 5 minutos más. Pues vamos a los 5 minutos más, y en los 5 minutos más los dedicaremos a la última parte, que es la que, de alguna manera... A ver, dos cosas que sí me gustaría dejar claro. ¿Qué nos dice la investigación en didáctica de las ciencias? Ustedes seguramente conocen ya investigaciones. Nos dice dos cosas y nos da dos tipos de indicaciones en relación a profesorado y alumnado. Nos dice que, en primer lugar, que hoy, afortunadamente, la enseñanza de las ciencias está mejor que nunca. ¿Por qué? Porque hay
todo el mundo estudia ciencias, todo el mundo, cosa que no ocurría en los años 50 del siglo pasado. Por tanto, si las enseñamos bien, hay la oportunidad de que todo el mundo aprenda ciencias. El problema es cómo las enseñamos, pero de entrada, la escuela obligatoria masiva, la escuela obligatoria democrática, permite al conjunto de la ciudadanía apoderarse de unos saberes que hace solo 100 años estaban reservados a una minoría. Y también nos dice que los problemas de la enseñanza de las ciencias son parecidos en todo el mundo. Por tanto, que podemos aprender no solo de nuestros colegas, sino de colegas ubicados en otros países. ¿Qué más nos dice? Nos dice algo fundamental. Los estudiantes aprenden más y mejor cuando son activos en su aprendizaje y no pasivos. Es decir, cuando activan neuronas, cuando piensan, cuando dan respuesta a problemas que les planteamos, y no cuando escuchan el lento hablar del docente como están ustedes haciendo ahora conmigo. No, cuando realmente activan neuronas, plantean problemas, buscan alternativas a los problemas. Cuando son creativos y no meramente receptivos. Cuando se les propone ejercer su juicio crítico y no simplemente memorizar las partes del aparato respiratorio o las partes o los problemas, las fórmulas de física o de química o la tabla periódica pura. Es decir, cuando realmente utilizan este concepto en su vida cotidiana y cuando, por supuesto, los contenidos se refieren a la vida y se presentan como problemas de hombres y mujeres del pasado, del presente y del futuro. Esto es clave, esto es clave. Desgraciadamente no siempre es así. A mí cuando se me quema la cocina, cuando se me quema la comida, no voy al libro de química para intentar averiguar por qué se me quema la comida. Y en realidad, cuando se me quema la comida es un problema de química. Es un problema de que le he dado más fuego. No voy al libro, llamo a Pizza Hut para que me traiga una pizza. Cuando se me funde una bombilla o se me estropea el frigorífico, no cojo el libro de física para ver qué, llamo al técnico para que me lo resuelva. Y lo mismo les diría en todas y cada una, o la mayor parte de las disciplinas escolares. La clave está, esto también nos lo dice la docencia, en los docentes y en las docentes. ¿Por qué? Porque en realidad de ellos depende buena parte de las condiciones que generan aprendizaje. Y las condiciones que generan aprendizaje es aquello que uno hace cuando programa. En principio, de su formación inicial y de su formación continua, pero fundamentalmente del protagonismo y la dignificación profesional, de su capacidad de autonomía, de su capacidad crítica y creativa. Esto es clave, es clave. Un docente ha de ser un ser autónomo capaz de trabajar con sus colegas, de llegar a proyectos comunes con sus colegas, porque los niños y las niñas son los mismos y tienen todo el derecho de recibir consignas que sean parecidas, sin atentar contra la supuesta libertad de cátedra, que es a veces el argumento que defienden aquellos colegas que no quieren trabajar conjuntamente. Segunda idea, el trabajo cooperativo para tomar estas decisiones y finalmente la idea con la que he ido insistiendo continuamente, la práctica solo cambia cuando el profesorado quiere cambiarla. Y esto lo hemos de tener bien claro, si no, no cambia por más que lo diga el currículum y por más que lo diga el ministro de Educación. Aprender a cambiar la práctica es el elemento clave de la formación continuada de los docentes, también de la formación inicial, pero la formación inicial han de recibir una formación previa para poder intervenir de manera distinta en la enseñanza. Y concluyo, déjenme concluir con dos cosas más. Una es con esta, la necesidad de repensar las finalidades de la práctica docente, sobre todo con la idea de capacitar al alumnado con saberes ¿qué he hecho? No sé qué he hecho. Ahí. Con saberes globales y abstractos aplicables a muchos datos. No lo podemos enseñar todo, es imposible, pero sí es posible establecer las bases, los cimientos que permitan a los jóvenes seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Por tanto, capacitar al alumnado con saberes globales y abstractos aplicables a muchas situaciones concretas,
pensar críticamente la realidad e intervenir a participar creativamente y cooperativamente a la construcción del futuro personal y comunitario. Y todo ello es esta pregunta: ¿qué queremos? ¿Cabezas llenas y dirigidas o cabezas bien ordenadas y autónomas? Y aquí la decisión está en sus manos. No está en las manos del ministro o de la ministra de turno, sino en las manos de los docentes y de los profesionales que toman decisiones continuamente. Y acabo, voy a dejar muchas cosas, acabo con un par de ideas. Esta es una de las ideas relevantes, que tiene que ver con lo que les decía antes: los niños son niños pero no son tontos. Ahí me aturro de nuevo: edificios inteligentes, celulares inteligentes, autos inteligentes, electrodomésticos inteligentes. Digo yo, ¿no es mejor invertir más en educación y tener gente inteligente? Bueno, pues ahí queda la pregunta formulada. Porque de esta pregunta pueden salir cosas como las siguientes. Esta chiquilla, que es la protagonista de una novela que, si tienen ocasión, se la recomiendo, La elegancia del erizo, es una chiquilla que ha terminado la enseñanza primaria y decide que ya lo sabe todo, que no puede aprender más cosas, que nadie le puede enseñar más. Entonces decide suicidarse, porque ya no tiene, su vida ya no tiene más sentido, lo sabe todo lo que tenía que saber, hasta que descubre que la portera de su casa es la persona más inteligente que ha conocido. Pero ustedes saben que los porteros y las porteras tienen fama de ser gente que se pasan el tiempo sin hacer nada, escuchando seriales, programas de radio, de televisión. Y efectivamente esta portera daba la imagen a los vecinos de ser una portera clásica. Tenía la televisión encendida con el volumen alto siempre, en seriales televisivos. Pero ella, en el fondo, lo que estaba haciendo era leer filosofía, estudiar los clásicos de la filosofía y formarse como persona. Esta niña descubre a estos docentes, a esta mujer, y aspira a que aprenda de ella. En un momento dado de esta novela dice esta frase: los que saben hacer, hacen. Los que no saben hacer, hacen clase. Algunos de ustedes. Los que no saben hacer clase, hacen clase a profesores, algunos de nosotros, y los que no saben hacer clase a profesores se dedican a la política. Pues bueno, tengamos en cuenta que los niños piensan, tienen sentido y a veces la aciertan. Y a veces la aciertan. Seguro que más de 3 veces hemos pensado que no nos merecemos los políticos que tenemos, y seguro que más de 3 veces hemos pensado: ¿quién aprobó a este político que nos está gobernando? Aquí, allá y acullá. Esto es bastante común. Y acabo. Pensad siempre que resulta complicado conseguir cambiar las cosas para mejorarlas, pero pensad también que a la larga vale la pena. Este es un fragmento del libro rojo del cole, que es un pequeño libro hecho por un adulto, simulando el libro rojo de Mao Zedong a través de sentencias como estas, en las cuales de alguna manera se establecían retratos de lo que sucedía en la escuela desde el punto de vista del alumnado y sugerencias para que los docentes cambiasen sus prácticas. Yo no pretendo cambiar sus prácticas, sino simplemente comunicarles que las prácticas, sus prácticas cambiarán si ustedes quieren cambiarlas. Si no, nadie les va a imponer el cambio de sus prácticas, porque no hay policías en ningún país del mundo que puedan controlar lo que ustedes hacen en su salón de clases, y ni siquiera el ángel de la guarda, en el supuesto de que exista, irá soplando, chivándose lo que están haciendo ustedes en su clase. Por tanto, es responsabilidad de ustedes, como docentes o como futuros docentes, aquello que decidan hacer en sus clases. En mi opinión, la actividad docente merece que los docentes tomen decisiones para adecuar sus enseñanzas al siglo XXI. Creo que nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud se lo merecen. Muchas gracias.